Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a un nuevo programa de Global Informa. Agradecemos a todos por la audiencia, agradecemos que nos hayan escrito y nos sugieran contenidos. Nosotros y la producción estamos siempre abiertos a escuchar las opiniones y poder atender sus sugerencias. En este programa en especial queremos hablar de Castillo y Fujimori, el que reflejan ambos candidatos de la sociedad peruana, para lo cual tenemos como invitado al doctor José Incio Coronado, quien es politólogo, doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, y a Catherine Segarra Díaz, que también es politóloga y consultora de investigación para Interparliamentary Union. Y con ambos poder entender qué manifiestan estos dos candidatos de la sociedad peruana. En nuestro segundo bloque, para microempresarios, emprendedores o aquellos empresarios que están luchando por mantener sus negocios, vamos a hablar de los trámites y medidas con la SUNAT. Para esto tenemos como invitado al experto abogado en tributación, a Jesús Ramos Ángeles, quien es jefe del área tributaria del estudio Torne Chandía y Lema Abogados, para poder entrevistar y que nos pueda actualizar del tema. Finalmente, en nuestro tercer bloque, que tiene como propósito traer invitados para hablar de temas para el beneficio mental y emocional de las personas en general, hablaremos de la hipnoterapia y sus beneficios y ventajas. Para esto tenemos como invitado a Jean-Paul Prado, que es un experto hipnoterapeuta, y escucharemos de él, qué es la hipnoterapia, cuáles son sus ventajas y características, quiénes las pueden usar, quiénes no pueden usar, y así nosotros tener una herramienta más que nos ayude a mejorar como personas. Entonces, esperamos que el contenido, los invitados expertos, les sean a todos de gran utilidad. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. En este primer bloque hablaremos de la coyuntura política, cómo estamos nosotros los peruanos en una situación, digamos, un poco difícil, políticamente, en lo que corresponde elegir al nuevo presidente que nos va a gobernar en el siguiente periodo. Para esto estamos invitando a politólogos, sociólogos, economistas. En este caso tenemos a Catherine Segarra, politóloga, a quien agradecemos su participación. Bienvenida, Catherine. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Catherine, también por participar en el programa. Antes de comenzar la entrevista, quisiéramos pasarte un reportaje que ha elaborado el equipo de producción al respecto del tema y luego iniciar con las preguntas. A tan solo una semana para el 6 de junio, Perú llevará a cabo una segunda vuelta electoral entre los candidatos Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. El resultado dejó sorprendido a muchas personas cuando vieron a estos dos candidatos llegar a los primeros puestos. Ambos representan tendencias radicalmente opuestas. Por un lado, Castillo representa a la izquierda y Fujimori a la derecha. Por lo que, ¿cómo llegamos a este escenario? El país ha estado sumergido en una crisis política en los últimos 4 años. Recordemos que el escándalo de Odebrecht fue un detonante y un golpe para el desprestigio de la clase política peruana. Sumada a la pandemia del coronavirus, Perú está sufriendo una crisis sanitaria y política, por lo que el resultado de las elecciones en la primera vuelta se puede interpretar como un castigo por parte de la ciudadanía a los políticos. Pero, ¿quiénes son estos aspirantes al sillón presidencial? Por un lado tenemos a Pedro Castillo, profesor de primaria y sindicalista rural que se llevó todas las miradas el día de las elecciones por ir a votar a caballo en su natal Chota, a solo 1000 kilómetros de Lima. Su partido, Perú Libre, se define como de izquierda marxista y es conservador en temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para algunos, representa un cambio en la política nacional y además de reunir el descontento en los sectores más pobres del país, especialmente en el interior, olvidados por el enorme centralismo que se vive en la capital. Del otro lado está Keiko Fujimori, conocida política peruana e hija del expresidente Alberto Fujimori, que intenta por tercera vez ganar estas elecciones. Su partido, Fuerza Popular,
es considerado como ultraderecha y es ultraconservador en el ámbito moral. Su representación está caracterizada por el apoyo en las clases más acomodadas del país y de un grupo de empresarios. De ganar estas elecciones, Fujimori se convertiría en la primera presidenta de Perú, algo que ya buscó realizar en el 2011 y 2016. Ahora, ¿qué pasaría en un eventual gobierno en caso uno de ellos lograra ganar? Pues ninguno de los dos candidatos tendría mayoría suficiente en el Congreso como para evitar una posible vacancia o hacer reformas. De hecho, según las actas procesadas al 100% por la OMPE, Perú Libre, partido que obtuvo mayoría, solo cuenta con 37 escaños de 130, por lo que ambos aspirantes deberán impulsar alianzas en el Congreso para mantenerse en el poder. En el caso de Fujimori, ha obtenido apoyo de los partidos Alianza País y Renovación Popular, que quedaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. ¿Cómo revertir para no tener este tipo de escenarios? Es importante que los votantes acudan a las urnas. Según la OMPE, el nivel de ausentismo en esta primera vuelta fue de 18,20%, situándose como el mayor registrado en los últimos 20 años. Es necesario que los electores estén informados y hagan un voto responsable al momento de elegir un candidato. Usarla sabiamente. Recordemos que es el único momento que la ciudadanía tiene el poder en sus manos. Luego de haber visto el reportaje, pues la pregunta que surge es, y queremos entender, nosotros como peruanos, ¿qué representa Pedro Castillo del Perú y qué representa Keiko? A ver, en primer lugar considero que la ciudadanía, una gran parte de la ciudadanía que votó por Pedro Castillo es la búsqueda de un cambio, ¿no? Como bien dice el reportaje. Si bien han existido cifras macroeconómicas que ha demostrado un crecimiento en Perú, de hecho este crecimiento no necesariamente ha llegado a todo el mundo, ¿no? Entonces, Pedro Castillo no solamente simboliza este cambio de orden, de orden económico, sino también incluso institucional, ¿no? En la búsqueda de cambiar una constitución que fue elaborada en un tiempo cuestionable respecto a la democracia con Alberto Fujimori. Por otro lado también, pues Pedro Castillo también tiene un simbolismo propio, ¿no? Que sería el hecho de que él es un hombre que ha vivido en provincias, que ha tenido una vida difícil, una vida de lucha. Entonces genera también mucha identificación por parte de personas que también han vivido esto y esa búsqueda pues de llegar al poder de una persona que realmente la ha luchado, ¿no? No sé si uno ha visto la vida de Pedro Castillo, él ha pues vendido helados, ha limpiado, entonces tiene una figura, esta figura de lucha pues genera mucha identificación por parte de un número grande de ciudadanos. Ahora, ¿qué esperar de este gobierno? Pues realmente es complicado, ¿no? Porque lo que hemos visto en el último tiempo es una serie de incongruencias por parte de él, por parte de lo que se dice en el partido. Se ha presentado pues ahora hace poco un plan hacia el Bicentenario, que realmente no coincide mucho con el plan que se presentó en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué esperar sobre Pedro Castillo aún? Es complicado de saber, pero sin duda una de las cosas que sí tenemos con certeza es que sería un gobierno relativamente débil, ¿no? Porque no tiene alianzas, al menos en estos momentos, con el Congreso, y hemos visto además en los últimos 5 años el abuso de medidas de control político extremas. Entonces no sabríamos si es que, por ejemplo, Pedro Castillo terminaría su mandato, ¿no? Entonces creo que lo que más genera él como gobierno sería una sensación de incertidumbre, sin duda. ¿Y Keiko qué representa en la población? Pues Keiko me parece que tiene una cuestión un poco más compleja porque, de hecho, Keiko Fujimori es una política que tiene mucho antivoto, pero que un número de ciudadanos se encuentra muy agradecido con su padre. Recordemos que
además del antifujimorismo, existe el fujimorismo que ella representa, ¿no? Entonces, me parece que lo que ella buscaría sería algo así como lo que significó el gobierno de su padre, ¿no? Un ámbito económico igual, es decir, las reglas macroeconómicas no se tocan, pero sí existe un incremento en los programas asistencialistas, ¿no? De hecho, incluso lo hemos escuchado en el último debate en el que ella ha prometido casi un programa por cada bloque. De hecho, yo no he logrado incluso anotar cuántos son los programas que ha prometido Keiko Fujimori. Y respecto a, por ejemplo, qué podríamos esperar sobre ella, pues bueno, en estos momentos vemos que existen alianzas con al menos 2 partidos, ¿no? Sin embargo, nada nos asegura de que esas alianzas van a ser permanentes. De hecho, las alianzas en el Congreso son bastante débiles. Entonces, tampoco no tenemos idea realmente de qué es lo que podríamos esperar. Ahora, con Keiko Fujimori, me parece que a diferencia de Castillo, sí se puede activar un movimiento importante que ha sido significativo o sea, cada 5 años, en cada elección, que es el antifujimorismo, ¿no? Entonces, probablemente hay una resistencia importante si es que ella llega al poder. Sí, entonces podríamos decir que Pedro Castillo representa de la población esa persona luchadora, ¿no?, de provincia, al cual el sistema no ha llegado, ¿no? El sistema ha abandonado a muchas ciudades y pueblos del Perú. Está evidenciando también que todo está concentrado en Lima, o sea, que Lima es el Perú es Lima. Y con Pedro Castillo, pues estamos viendo que no es así, y que él está representando a todo ese grupo, a toda esa masa crítica que está a su favor. Y Keiko, pues, por lo que te escucho, él representa, ¿no?, lo que hizo su padre, ¿no? Y ahora viene pues con propuestas que en verdad no sé qué tan viables son. ¿Cómo consideras tú que de reales las propuestas de ambos candidatos? ¿Son viables o son promesas por el calor de la promesas y propuestas, ¿no?, que no tienen sentido? ¿Qué opinas? ¿Son viables las propuestas económicas de ambos? Las propuestas bueno, no, yo no tengo mucha claridad respecto a qué es lo que, o sea, a ver, en primer lugar, yo no soy economista, entonces no te puedo señalar algún tipo de respuesta macroeconómica o sea, que pueda justificar. Me da la impresión que con Keiko Fujimori, pues se tendría que ver exactamente cómo van a hacer, porque ella ha planteado ahora muchos programas sociales, pero también ha planteado el hecho de que muchas empresas no paguen impuestos. Entonces, ¿cómo se va a poder pagar? Pues no lo sé, porque como dije, yo no soy economista. Y por otro lado, pues Pedro Castillo parece que plantea no solamente el cambio de constitución, sino como una búsqueda de fortalecer como el mercado interno, pero aún no está claro respecto a qué cosa haría con las importaciones, ¿no?, que sin duda son importantes para el país. Su discurso es un discurso izquierdista, extremista, ¿no?, que más que bien lo que va a hacer es probablemente un retroceso de la economía. Y finalmente, para acabar, Catherine, nosotros hemos puesto a estos 2 candidatos, ¿no?, tanto a Pedro como a Keiko, ¿no? Entonces, y son 2 candidatos en verdad que van más allá de votar por el mal peor. En verdad, ambas situaciones van a ser difíciles, ¿no? 2 candidatos que no son los ideales, no son los óptimos para el Perú. ¿Qué debemos de hacer nosotros como población para tener una clase política más correcta, moral, íntegra, que dé la talla? ¿Qué debemos hacer nosotros, cada peruano, para tener candidatos, pues, que digamos, nos den esperanzas de una reactivación económica, una recuperación económica, ¿no? Y no estar, pues, votando siempre por el mal menor, que, como digo, esta situación va más allá del mal menor, en verdad, una situación bien delicada, bien sensible para el Perú. ¿Qué reflexión podrías dejarnos finalmente para nosotros hacer los cambios como población? Porque somos cada uno los que han votado, ¿no? Y en un futuro no tener un escenario, ¿no?, como este. A ver, en primer lugar creo que es importante tener en cuenta de que lo ideal es muy subjetivo, ¿no? O sea, mi candidato ideal puede ser diferente a tu candidato ideal, así como el de todas las personas. Entonces,
Pedro Castillo puede ser un candidato ideal para un gran número de ciudadanos, al igual que Keiko Fujimori puede ser la candidata ideal para un gran número de ciudadanos. Aquellos que no se sientan representados, que en general es la mayoría, porque es la mayoría quien no ha votado por ellos, alrededor, pues creo que del 80%, pues sería una de las soluciones el hecho de pues, involucrarse en la política, ¿no? Sin duda, es importante que los ciudadanos no veamos las elecciones como el único momento de participación política. De hecho, es importante que nosotros nos acerquemos a los partidos políticos, pero no solamente eso, sino todo el tiempo estar cuestionándolos, no sé, por ejemplo, qué tipo de actividades le has hecho, o sea, se han hecho respecto a los candidatos, ¿no? O sea, si le has preguntado al candidato de tu región electoral, de tu distrito electoral, qué cosa plantea. O sea, no solamente es informarse más sobre la política, que sin duda es importante, sino también participar, ¿no? Y creo que sí es también, hay que tener en cuenta que en verdad es una cuestión bastante subjetiva señalar de que estos son como los dos males, porque como dije, realmente es una cuestión como personal, ¿no? Quizás hay una persona que en verdad considera que esto, o sea, que ha votado por uno y por otro como algo que realmente lo creamos, o sea, realmente cree en ellos, ¿no? Entonces creo que no es positivo para la sociedad estar pensando de que pues hay un solo o hay una... No es positivo para la sociedad pensar de que solamente hay un camino moral o no, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta que la democracia se representa diversidad y en ese sentido es la diversidad de pensamientos, diversidad de pues, idearios políticos que significa y además el respeto a las diferentes ideas que se tienen, ¿no? Sin duda. Bien, bien. Ha sido Catherine Segarra, politóloga. Agradecemos, Catherine, por tus opiniones y comentarios al respecto. Sí nos ayuda a nosotros a poder tratar de entender, ¿no?, la situación política. Gracias, Catherine. De nada. La idea del programa es tener a expertos en el tema, como en este caso que presentamos a José Incio, politólogo, ¿no?, para que nos trate de explicar, ¿no?, y analizar con él y desmenuzar qué refleja esto de la sociedad. Bienvenido, José Incio. Muchas gracias por tu participación en el programa. No, muchas gracias por la invitación. De hecho, la pregunta que haces es muy relevante, cómo hemos llegado a tener, digamos, estos dos candidatos que no son populares. Hay que recordar que son dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta con uno de los porcentajes más pequeños históricos. Son dos candidatos, no es que hayan estado a punto de ganar el 50%, sino que hemos tenido una elección muy, muy fragmentada y donde la mayoría, en realidad, digamos, estuvo por alguno de los otros candidatos o el voto en blanco. Entonces yo creo que ahí lo primero que quisiera decir es que esto parte por una desvinculación entre la sociedad y la representatividad política. Es decir, los partidos no han sabido canalizar ofertas, no han sabido presentar buena oferta, no han sabido canalizar estas demandas como para que justamente opciones con mucho mejor arraigo popular puedan llegar o que presenten las soluciones que justamente el país necesita, ¿no? Entonces, hay un desmembramiento entre la sociedad y la política, y eso se ha venido viendo desde hace mucho tiempo, no de esta elección, sino de varias elecciones atrás. Cada vez era más, digamos, más evidente que digamos, los partidos políticos habían estado perdiendo escenario. Si vemos, por ejemplo, elecciones nacionales y subnacionales, los partidos políticos casi desaparecen en el ámbito subnacional. Entonces, hay una crisis política de representación muy fuerte. Entonces, ese es el primer aspecto. ¿Y por qué hay una crisis política de representación muy fuerte? Hay otro aspecto que es el económico, que sí es cierto que si tú ves las elecciones del 2006 hacia adelante, tú vas a ver que en cada elección, desde la primera vuelta, hay un voto, digamos, no antisistema, pero sí de queja, de protesta, de que, digamos, no son los beneficiados del sistema económico, y hay un voto que sí representa a los que votan por un candidato que represente la continuidad de, digamos, el sistema como está hasta ahora, ¿no? Entonces, eso se ha venido agravando cada momento, la polarización ha venido aumentando porque justamente la representación política no ha sabido canalizar esas demandas, solucionar problemas
para, digamos, acercarnos a un punto medio o soluciones medias, ¿no? O sea, ha habido una desconexión de la clase política con la población. Esto viene sucediendo año tras año y ahora creo que está llegando a su punto más alto con estos dos candidatos finales. Vemos la aprobación del Congreso, por ejemplo, año tras año viene cayendo, la aprobación del Ejecutivo año tras año viene, o sea, es decir, el ciudadano cada vez es más difícil para él sentir que su clase política lo representa o que tiene una opción dentro de la clase política, que es, digamos, la élite política que tenemos o los partidos que tenemos, y es por eso que cada vez empiezan a salir más partidos, digamos, como que se fragmenta más la representación, ¿no? Y también el pueblo ahora está actuando, aparte de estar desconforme con la clase política, ahora con lo que hemos visto de Vizcarra y Merino, el pueblo ha salido a las calles. Vemos una movilización social importante, una movilización social en zona urbana, rural, de queje, etcétera, pero que esta no es canalizada. Y el problema de que esta movilización social no sea canalizada, que no encuentre un momento de representación, etcétera, es que esta movilización se te puede desbordar. Es decir, digamos, las protestas sociales que hemos visto en las zonas, por ejemplo, mineras, en zonas que no han podido recibir el apoyo del Estado, etcétera, en extrema pobreza, no están siendo canalizadas. Entonces, si es que simplemente le dice a la ciudadanía que no hay forma de que su protesta o su queja llegue a los canales, digamos, políticos donde se pueda presentar una solución, entonces le estás diciendo básicamente que el sistema de representación no funciona. Y eso es lo peligroso. Entonces, el tener movilización social es importante, pero aquí lo que está fallando no es la ciudadanía, sino es la clase política que no recoge eso y no lo canaliza. Entonces, después no se puede estar quejando de que tienen una baja aprobación, que nadie vota por ellos, o que justamente se están presentando soluciones autoritarias. Ese es el gran problema. Entonces, aquí yo creo que el gran responsable desde de atrás, ¿no?, de esta elección de atrás, es nuestra clase política que no ha sabido justamente presentar una buena oferta, canalizar esta representación, y cuando han tenido el poder hemos visto que justamente se rompe un poco más esta relación ciudadanía-clase política. Un ejemplo es el congreso que tuvimos en el 2016 con el fujimorismo, que si bien es cierto, yo creo que esta crisis de representación es una cosa que se venía agravando de a pocos, del 2016 adelante se exponenció, y en parte justamente por todos los conflictos políticos que ha habido, ¿no? Y hablando de representación, ¿nos podrías comentar qué representa Pedro Castillo y qué representa Keiko Fujimori? Sí, mira, yo creo que la votación de Pedro Castillo no es necesariamente por Pedro Castillo. Tampoco creo que sea una votación de una ciudadanía que esté alineada con una agenda de extrema izquierda o algo por el estilo. Es una votación que la has visto fluctuar todo el tiempo. En el 2006 votó por Ollanta en un momento, en el 2011 también. Luego, al inicio de esta campaña, estaba votando por Lescano, estaba buscando quién lo representa. Y esa es una población que justamente es una gran mayoría que no se ha visto beneficiada por todo lo que hemos estado hablando durante 30 años, que el sistema económico, que el modelo está funcionando, la educación, la salud, y que en plena pandemia tú tienes que, justamente todo este supuestamente milagro peruano se ha venido, era nada, era de papel. Entonces, tú tienes toda esta población que yo la considero que no es adversa al riesgo. ¿Por qué no es adversa al riesgo? Porque tú vienes a alguien que te dice que vamos a hacer lo mismo de siempre, y en esta población es como, yo aquí en lo mismo de siempre no me he beneficiado, o sea, sigo de informal, me muero de hambre, etc. Y alguien viene y dice, vamos a cambiarlo todo. Esas personas son las que no son adversas al riesgo. Es decir, bueno, vámonos con él porque finalmente lo mismo de siempre no me beneficia. Entonces, yo creo que esta elección estaba como para Castillo o para cualquier otro que logre sintonizar con esa gente. Keiko Fujimori, por otro lado, claro, por un lado, si recordamos el inicio de la campaña, la parte de derecha de los que no son adversos al riesgo, los que se han beneficiado del sistema, digamos Lima y algunas ciudades, ha estado bien dividida. Empezó con López de Aliaga primero, luego Hernando de Soto, luego Keiko, y yo creo que aquí la gran responsable de esa fragmentación fue Keiko, porque tuviendo la gran oportunidad en el 2016 de demostrar que el fujimorismo era un partido serio, un partido que había dejado la tara autoritaria, etcétera, quemó su capital político con ese congreso, Sí. Y la ha sido muy difícil avanzar. Vemos que Keiko esta elección en primera vuelta ha sacado 1/3 de lo que sacó en el 2016, entonces, o algo por el estilo, o sea, es mucho menor de lo que sacó en 2016. Entonces, aquí Keiko representa un poco esa gente que, claro, si vemos la campaña, le juega el miedo, vamos a perder todo lo que hemos logrado. Entonces, esas personas que son más adversas al riesgo son las que están votando por Keiko,
pero también está ella, creo yo, erradamente apelando a ese sector más conservador y, digamos, extremista también de derecha, que es igual de peligroso que el otro, en su campaña. Y eso yo lo que creo que no le está funcionando muy bien, pero ella estaría representando estos sectores, ¿no? Ya para acabar, ¿qué tendría que hacer la sociedad para, digamos, no volver a estar en una situación así, en la que tenga, en la que se vea representada por dos, o por una o por dos opciones, sea, digamos, un voto resignado, porque no vemos más alternativas? Keiko no apareció por arte de magia, y Pedro tampoco. Eso ha sido resultado de nosotros mismos. ¿Qué mea culpa tenemos que hacer nosotros, como individuos, para no tener nunca, ¿no? Una situación como esta? Excelente pregunta. Yo te diría que, primero, que todos debemos meternos en política. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que la esfera pública no es simplemente, digamos, tuitear algo, sino que la esfera pública es meterse en la discusión, participar en política. Es decir, si te das cuenta, por ejemplo, veamos el equipo de Keiko. O sea, ella teniendo todo el establishment, recicla gente porque nadie más se quiere meter al tema, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que si más gente honesta, más la población se deja de creer ese cuento que es malo meterse en política, si nos metemos más en política, vamos a poder justamente, digamos, hacer escuchar nuestra voz dentro de los partidos, dentro de las instituciones de la esfera pública y canalizar mejor este espectáculo. Yo creo que es cierto, gran responsable de todo lo que está pasando son la élite política que no ha sabido canalizar y ofrecer, pero de nuestro lado es porque los hemos dejado ser sin siquiera entrar o sin siquiera tener una forma de también nosotros hacer escuchar nuestra voz. Entonces, yo lo que creo es que primero, todos como ciudadanos debemos estar súper atentos a lo que va a pasar en los próximos 5 años, reconocer cuáles son, digamos, por más que yo haya votado por este candidato, ser crítico de este candidato. Es algo que es difícil a veces de entender. Es como, esta es mi opción, pero no necesariamente quiere decir que mi opción tenga que creerle al 100% o no ser crítico. Esta es mi opción, pero puedo ser crítico con esta opción. Entonces, eso es importante. Y lo segundo es meternos ahí en la esfera pública y justamente ayudar a reconectar digamos, la representación entre los partidos y la sociedad. Y eso creo que es tarea de todos, ¿no? Bien, correcto. Ha sido José Incio, politólogo. Muchas gracias, José, por tus opiniones. Esperamos tenerte nuevamente como invitado en el programa. Gracias por tu participación. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, continuando con el programa, en este segundo bloque, donde hablamos temas para el interés empresarial, bloque que viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa que brinda servicios de información, de inteligencia organizacional, que tiene un sistema denominado Quantum Business, mediante el cual brinda toda clase de información. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brindan soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores o nuevos mercados, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de sus redes y página web que aparece en pantalla. Bien, luego de mencionar al auspiciador de este bloque, queremos hablar el día de hoy de los impuestos, de cómo la SUNAT, por ejemplo, está dando facilidades, cómo es el trámite ahora que todo es digital, para lo cual tenemos como invitado a Jesús Ramos, quien es jefe del área tributaria del estudio Torne Echandía Lema Abogados. Bienvenido, Jesús. Gracias, Karel. No, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. ¿Te parece, Jesús, si vemos un reportaje elaborado por el equipo de producción y luego iniciamos la entrevista? Desde luego. La pandemia ha demostrado que la crisis económica se ha apoderado no solo de la empresa pequeña, sino también de la mediana y la gran escala, haciendo que estas últimas estén en la necesidad de rebajar costos de mano de obra. Esto también puede traducirse en una demora en la efectividad y el alcance de posicionamiento que pueden tener los empresarios, que a su vez deben cumplir con las reglas de juego previstas por el Estado. SUNAT no ha sido esquiva a esto, ya que sabe que mientras menos producción o más cierre de negocios existan, será menos probable que las fechas de pago de impuestos puedan cumplirse de manera efectiva y respetando los calendarios propuestos con anterioridad. La preocupación también giraba en torno a qué tan complicado sería poder realizar los nuevos trámites de manera online. Ya de por sí se conocía que presencialmente antes de la pandemia en el Perú,
Los procesos de consultas y procesamiento de información podían situarse como tediosos para las empresas y las personas debido a la inversión y gasto de tiempo que una visita a la superintendencia requería. Un hecho que ha remodelado la manera de realizar trámites con la SUNAT es la modalidad virtual, debido a las precauciones que la institución ha implementado producto de la crisis sanitaria. Se ha visto conveniente la creación de la mesa de partes, que permite hacer trámites de información tributaria de una manera más rápida y sencilla. Por ejemplo, el alta y el baja de los tributos, reactivación del RUC, cambio de régimen y conocimiento de los pagos de impuestos. Dicha opción fue pensada y elaborada ante la gran demanda de conocer qué iba a suceder con trámites que, sobre todo, llevan un proceso de pasos. Las personas necesitaban un canal por el cual irían conociendo el proceso y recibirían información del trámite que realizaban hasta darlo por terminado. Es importante resaltar que no es necesario la clave SOL para ingresar a la mesa de partes, sino solamente el RUC y el correo electrónico de la persona que está solicitando la información. El proceso para realizar nuevos trámites se pasa a desarrollar luego de ingresar a www.sunat.gov.pe. Cabe resaltar que a raíz de estos cambios y pensando en el contribuyente se establecieron diferentes medidas que estén a favor del presente de las empresas y usuarios. Es así que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria prorrogó el vencimiento de las declaraciones y pago de las obligaciones tributarias de enero del presente año a favor de los MIPYMES, ubicadas en los departamentos de extremo y muy alto contagio de COVID-19. Es lógico pensar que estos contribuyentes no pudieron gozar de la acogida necesaria en sus negocios. Muchos de ellos se rindieron ante la suspensión perfecta para no tener la responsabilidad para con sus trabajadores, sincerándose ante la poca llegada de efectivo para poder pagarles. Otros en cambio decidieron confiar en la reactivación económica que no les fue nada favorable. Recordemos que la medida de reinyección de capital en las empresas más afectadas por la pandemia no cumplió con su finalidad, ya que las instituciones y organizaciones más reconocidas fueron finalmente las más beneficiadas. Los nuevos plazos para efectuar la declaración y pago del IGB, renta e ISC, entre otros correspondientes al periodo 2021, se extendieron hasta mitad de año, teniendo en cuenta el cronograma de obligaciones tributarias mensuales previamente establecido según el último dígito del RUC. Esta prórroga también incluye las fechas máximas de atraso del registro de ventas, así como del registro de compras electrónicas que se vieron afectadas por la cuarentena establecida por el gobierno de Martín Vizcarra en 2020. Bien, correcto. Entonces, Jesús, quisiéramos informarnos un poco y actualizarnos. Primero preguntar cuáles son las medidas que está adoptando la SUNAT ante el contexto pandémico y económico, crítico económico que estamos pasando las empresas. Ha optado por dar plazos, prórrogas, el impuesto se sigue manteniendo igual, el porcentaje. ¿Nos puedes informar? Sí, claro. A ver, en realidad han sido diversas medidas a lo largo de la pandemia, todas buscando flexibilizar los plazos y obligaciones de los contribuyentes, buscando pues protegerlos ante el impacto de la afectación de sus negocios, sobre todo micro, pequeñas empresas, pero también algunas medidas para medianas empresas, incluso grandes empresas hasta ciertos niveles. Básicamente la lógica ha sido, en la medida que las empresas no superen las 2.300 UIT, pues hay determinados beneficios. Eso abarca un sinnúmero de empresas, no solamente micros y pequeñas. Pero, y efectivamente, estas flexibilidades son variopintas, ¿no? Desde la prórroga de plazos para vencimientos y pagos de impuestos, el aumento del plazo para poder llevar al día los libros contables y tributarios, y eventualmente la obligación de pagar o tributar planillas electrónicas, etc. La diferencia con el año 2020 y el 2021 es que en el 2020, durante mucho tiempo, estos beneficios o estas flexibilizaciones eran aplicables a todos los contribuyentes en la pandemia. Quiero decir, dentro de ese umbral de ingresos, pero sin importar la región. En cambio, en el 2021, obviamente dependía de si estabas en una zona de emergencia o si estabas en una zona de riesgo alto. ¿Ok? Aquellos contribuyentes que no estaban en esos rubros, pues no tenían esos beneficios. Pero en general, digamos que, sobre todo en lo que es micro y pequeña empresas, las acciones del gobierno han sido bastante buenas, buscando pues proteger a la pequeña empresa. No sé si todas las que pudo haber hecho se hizo, pero en definitiva ha habido medidas positivas. Bien, se dice que el mercado informal se ha incrementado
¿no? Muchos han sido despedidos, muchas empresas han cerrado, entonces la informalidad se ha incrementado. ¿Crees tú que es el momento de plantear nuevos mecanismos de incentivos para invitar a la formalización? ¿Y cómo es el mecanismo actual? ¿Es fácil, es rápido, no es muy oneroso formalizarse? Porque una vez que la empresa está formal, tiene la posibilidad de afiliarse a uno de estos programas de reactivación económica, pero como muchos informales no son formales, entonces la reactivación y los programas no llegan a ellos. Entonces, ¿cómo hacer ahí? O sea, hay entre la informalidad y la formalidad. La formalidad te va a dar esa ventaja de poder yo, de repente, pertenecer a uno de los programas de reactivación del gobierno, ¿no? ¿Cómo ves tú, Jesús? La formalidad es un problema de décadas, ¿no? La informalidad de la economía, esta economía negra que contribuye ocultamente al PBI, en definitiva existe. El tema de la informalidad tiene muchas causas y no, obviamente la tributaria no es ni la principal ni la única. Hay causas sociales, económicas, culturales, pero desde el ámbito tributario las medidas de formalización deberían buscar incentivar al contribuyente, o mejor dicho, al que todavía no es contribuyente, al micro y pequeño empresario informal, a encontrar en el Estado a un compañero, a un aliado, ¿ok? Alguien que lo impulse hacia el desarrollo de su negocio y a la vez, pues, lo ayude poco a poco a formalizar. Han habido muchas medidas de formalización y ampliación de la base tributaria. El régimen MIPE tributario en 2017 creo que fue el último de ellos. Antes, el nuevo RUS, que ya dejó de ser nuevo hace muchos años, el régimen especial del impuesto a la renta, en fin. Y se han propuesto, además, medidas de formalización que nunca llegaron a aterrizarse, como el impuesto plano y otras medidas más. Creo que hacia donde se decantan las próximas medidas de formalización debería ser hacia periodos probablemente de crecimiento paulatino de la tasa tributaria. Es decir, debería haber determinados plazos en los que los contribuyentes puedan acceder a tasas muy, muy bajas para poder incentivar la formalización y a cambio otorgarle incentivos. Por ejemplo, subsidios en tecnología, subsidios en exportaciones, pero contra la obligación de formalizarse y por tanto en el camino devolver el subsidio a través de los impuestos. Estos impuestos no deberían ser pues 30%, deberían ser graduales en función al crecimiento de la empresa, al crecimiento de la planilla, al crecimiento del movimiento. De tal manera que el impuesto no te ahoga, no te mata económicamente, sino que te acompaña y se crea cultura tributaria. En la época de la pandemia que estamos viviendo, pocas han sido las medidas de formalización, a pesar que muchas han sido las medidas de reactivación. Y eso es una incongruencia, como bien anotabas, ¿no? Debería quizás promoverse un poquito más la formalización. El problema de las medidas de formalización es que requieren de una reforma, y las reformas requieren de leyes. Y tú sabes que en el congestionado momento en que estamos y que hemos estado, pues es un poco difícil hacer leyes en este momento. Recuerda que el tema tributario requiere de un Congreso que elabore leyes tributarias. Entonces, ahí hay un tema un poco extratributario que tal vez pueda solucionarse en el mediano o largo plazo. Queremos que el gobierno que salga haga algo al respecto, ¿no? Con respecto a las deudas, las personas que están debiendo, ¿no? A la SUNAT, ¿qué sucede con el grupo que ha quedado endeudado antes de la pandemia? ¿Qué está sucediendo con los grupos de empresarios que durante la pandemia pues se están endeudando? ¿Hay algo que esté contemplando la SUNAT? En realidad, el tema de las deudas en general es un problema en la pandemia porque obviamente los bolsillos han achicado y los gastos en muchos casos han aumentado, los flujos han disminuido. Entonces hay variopinta cantidad de deudas financieras y comerciales o lo que fuese. La SUNAT no tiene la potestad ni la posibilidad de gestionar este problema. Ha habido leyes del gobierno o proyectos de ley también buscando generar moratorias. Por ejemplo, hace unos meses hubo una ley que prorrogaba la moratoria de esta, digamos, reprogramación de deudas o lo que fuese. Pero desde el lado de la SUNAT eso no es posible, salvo respecto a las deudas tributarias. Y sí, ha habido en la pandemia, por ejemplo, se creó el RAF, que ya venció, por cierto, el año pasado, pero que tenía una tasa a la mitad del interés de lo que cobran hoy para fraccionamientos y con muchísimas ventajas, que creo yo debería volver. Es decir, debería volver a plantearse un RAF. Hoy por hoy hay un RAF solo para empresas turísticas y hoteleras, que sabemos que han sido muy golpeadas por la pandemia, pero creo que podría ser una buena medida, sobre todo porque no requiere una ley. Basta la voluntad de la SUNAT
y de repente por ahí crear un contexto adecuado para generar un RAF, por decirte, para textil, o un RAF para microempresarios transportistas, en fin. Creo que eso tal vez estaría faltando. Y para finalizar, Jesús, ¿cuál es el proceso actual para pagar tus impuestos, ¿no? Sabemos que antes de la pandemia ya la SUNAT estaba digitalizando sus procesos. ¿Durante la pandemia ha afinado, ha profundizado más en esa digitalización o continúa siendo la misma? ¿Y cuál es el proceso para pagar tus impuestos? No hemos visto un resumen en la nota de prensa, pero si tú nos puedes ilustrar un poquito. No, de hecho, un excelente resumen. Creo que es lo que más se podría destacar de la SUNAT en esta pandemia ha sido eso, el crecimiento de la digitalización de la administración tributaria. Estamos pasando de un gobierno tributario físico a un gobierno tributario ni siquiera electrónico, sino digital, virtual. Hoy existe la mesa de partes virtual, existen los expedientes tributarios electrónicos, existen las solicitudes y cualquier tipo de procedimiento digital. La interacción cada vez es más remota. Por ejemplo, por ponerte una idea, las fiscalizaciones tributarias antes eran físicas y había algunas excepciones en que podían hacerse electrónica, pero hoy por hoy, en general, se trabajan a través de correo electrónico, videollamadas y sí, en algunos casos, algún tipo de presencialidad con protocolos. En el caso del cumplimiento tributario de las declaraciones, todas estas, salvo contadas excepciones con los dedos de la mano, son virtuales, son telemáticas, a través de la clave SOL o a través de formularios que no requieren de clave SOL, dependiendo de aquello que se va a declarar. El recibo por honorarios de un trabajador de cuarta categoría se emite por vías electrónicas. La planilla de un trabajador de quinta categoría la declara su empleador por vía electrónica. La liquidación de impuestos de una empresa lo presenta a través del PET 621 fácil, el declara fácil, o el tradicional por vía electrónica. Inclusive tú, yo y todos los oyentes pueden incluso ver sus gastos por una aplicación tecnológica. La SUNAT tiene una aplicación en la que tú puedes ver los comprobantes de pago que han sido emitidos a tu nombre, por ejemplo, en un consumo en un restaurante, para poder tomarlo como gasto. Es decir, estamos en definitiva en la época de la digitalización de la SUNAT. Ciertamente falta mucho por hacer, todo es perfectible, pero se ha avanzado muchísimo. Excelente. Bien, ha sido el doctor Jesús Ramos, jefe del área tributaria en Torne, Echandía y Lema Abogados. Muchas gracias, Jesús, por tu participación en el programa. No, gracias a ti por la invitación. Y bien, en el último bloque del programa, es un bloque destinado para entrevistar a especialistas que ofrecen diversos servicios terapéuticos para el bienestar mental, emocional, físico y espiritual de las personas. Bloque que viene auspiciado por Global Holistic Treatment, que es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar, como acabamos de mencionar, mental, físico, emocional de las personas en general, de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico, ya que todo el servicio lo hace a través de videoconferencias y de manera digitalizada. Cuenta con expertos, terapeutas nacionales e internacionales, como en este caso nuestro invitado, que vamos a presentar a continuación. Ofrece servicios desde los más convencionales hasta los más alternativos. Todo por videoconferencia y, como había dicho, ¿no?, de manera digitalizada. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Bien, en esta ocasión tenemos a Jean-Paul Prado. Él es especialista en hipnoterapia. Nos va a hablar qué consiste, ¿no?, cuáles son los beneficios de usar esta terapia, esta disciplina, y agradecemos su participación. Bienvenido, Jean-Paul. ¿Qué tal, Karel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todos nuestros oyentes que están el día de hoy aquí en la radio escuchando un poquito más de lo que nosotros ofrecemos. Bueno, como ya me presentaste, yo soy Jean-Paul Prado, soy hipnoterapeuta, ya me dedico 16 años y medio a esta hermosa profesión y hoy voy a compartirles un poco con respecto a de qué se trata. Así es, Jean-Paul. Gracias también por aceptar la invitación. Pues primero, saber, ¿no?, qué es la hipnoterapia y cuál es la diferencia con la hipnosis.
¿En qué consiste la hipnoterapia y en qué casos se usan también? Por supuesto que sí. Bueno, lo que conoce el común denominador de las personas es la hipnosis de show, la hipnosis de espectáculo, la hipnosis que se ve en teatro o que se ve en cine o que se ve en televisión. Y la hipnoterapia en realidad es un tipo de hipnosis que se utiliza hace muchísimos años. Es más, la hipnosis empezó como tal para orientar a las personas en resolver sus problemas emocionales que terminaban somatizando como enfermedad, ¿sí? Empezó con Anton Mesmer, por allá por el 1700. Entonces, lo que conocemos de hipnosis de show, hipnosis de espectáculo, en realidad es una arista de la hipnosis terapéutica, ¿sí? Que se llevó a espectáculo para mostrar la eficiencia del tema y que finalmente terminó como show, como espectáculo. En la hipnosis de espectáculo, en la hipnosis de show, se lleva a la persona a un estado de trance muy profundo en el que se pierde conciencia por unos segundos y puedes jugar con lo que hay dentro de su subconsciente, como de repente que una persona confunda una cebolla con una manzana, o que se le ponga a la persona en estado rígido, se suban personas sobre ella, o que camine como animalito o como bebé y finalmente cuando vuelve en sí no es consciente de lo que ha hecho, ¿no? Es No más, está recuerdo, ¿no? sorprendido, no recuerda. Entonces, esa es la hipnosis de shock, la hipnosis de espectáculo. En la hipnosis terapéutica es distinta, porque en la hipnosis terapéutica lo que se busca es que consciente y subconsciente trabajen juntos. O sea, llevamos a la persona a un estado de trance casi consciente, en la que sabe lo que está sucediendo afuera, sabe lo que le dicen y también es consciente de lo que está diciendo, pero entra en un grado de concentración muy similar a cuando una persona lee un libro o ve una película en el cine, por ejemplo, ¿no? Y a través de ese estado de trance, sí que es un estado entre beta y teta, que son ondas ventrales, ondas cerebrales, se puede trabajar todo lo que hay dentro de su subconsciente. Ir a esos recuerdos de infancia, traerlos al presente, reprogramar esos recuerdos obviamente negativos, ¿no? Que están afectando el presente de la persona. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, el insomnio y algunas enfermedades y muchas otras enfermedades tienen origen emocional. ¿Sí? Rick Hammer, que es un especialista de la nueva medicina germánica, hizo 20 años de estudio para demostrar que prácticamente el 90% de las enfermedades tienen origen emocional. Claro, Así es. claro. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la hipnoterapia es eso, ir a ese origen. Buscamos la sintomatología o el origen emocional que finalmente repercute en enfermedad. Esa es la diferencia entre hipnosis de show e hipnoterapia. Qué interesante. Entonces, la hipnoterapia, o sea, la hipnosis comenzó de una forma terapéutica y luego se transformó o tuvo digamos, un enfoque diferente que es más de entretenimiento. Pero Sí, el claro. origen es terapéutico, o sea, Sin duda. solucionar todos estos temas que están en el subconsciente, ¿no? Temas emocionales que acabas de mencionar, ¿no? Para a través de la hipnosis, digamos, desbloquearlos, corregirlos, ¿no? Sanarlos. Nosotros no somos muy afines a la hipnosis de show de espectáculo, sino más bien a profundizar dentro de la mente de la persona, porque sabemos que ahí está el problema y ahí está la resolución también. La mente sabe cuál es la resolución, pero a veces hace falta que un especialista te guíe, te oriente y te dé la receta para que tú empieces a resolver. Sin esa receta, sin esa resolución, pues lamentablemente sigues en el problema una y otra vez, ¿no? Y ya avanzas. ¿Y en qué consiste una sesión contigo, A Jean-Paul? ver, ¿Cómo es el proceso? ¿Duermes a la persona está despierta? sí. A ver, te comento. Dentro del estado de trance hay varios grados de profundidad, ¿sí? Por ejemplo, como te decía hace un rato, nosotros tenemos ondas cerebrales. La onda beta, que es la que estamos actualmente, la onda alfa, que es el estado en el que llevamos a la persona, y la onda teta, que es hasta el máximo que llegamos, porque después viene la onda delta, que ya es más profundo, el sueño, en el que entramos cuando dormimos. Entonces, no nos conviene llevar a la persona al estado delta porque ya no hay interacción con la persona. Entonces, fluctuamos entre el estado beta, la onda cerebral, alfa, y la onda cerebral teta. Entre estas ondas hay grados de profundidad, o sea, vamos ingresando cada vez más profundo sesión tras sesión. Llega la persona a terapia, hacemos una entrevista para saber qué es lo que tenemos que abordar.
Generalmente son hora y media las sesiones y en esa hora y media unos 45 minutos es entrevista. Lo que resta de tiempo hacemos, en el caso de que no se extienda mucho la conversación que tenemos de la primera sesión, hacemos un primer ensayo para que la persona sepa de qué se trata. En la siguiente sesión ya empieza la terapia, o sea, empezamos a trabajar ya con la persona en un sillón, o en este caso lo estamos haciendo a través de internet. La persona está en la comodidad de su casa, porque al final la persona entra en estado de trance por el acompañamiento verbal del terapeuta, más no porque tengamos algún poder especial. Esto se estudia, ¿sí? O sea, no es que tengamos algún poder en particular. Entonces, llevamos a la persona a ese estado de trance y en la comodidad de su hogar, comenzamos a ahondar dentro de su mente y buscamos el hilo conductor que puede haber generado su ansiedad, su depresión, su ataque de pánico. ¿Cuál es el hilo conductor? Miedo. Listo. ¿Cuántas escenas en su vida están relacionadas al miedo? Hasta encontrar el origen, porque siempre hay un origen, hay un detonante y hay un origen y un hilo conductor que es la emoción que se está manifestando en el presente. Te contaría casos y todo, pero eso va a depender mucho de nuestros tiempos, ¿no? Sí, justamente estamos ya finalizando, pero está muy interesante. Esperamos tenerte nuevamente como invitado, y nos puedas seguir contando un poco más. Para finalizar, hay una contraindicaciones, hay un tipo de público o de personas que no puedan, digamos, utilizar esta herramienta, o es abierta para todos, para todo tipo de edad, para todo tipo de personas. No. Cierto que hay algún riesgo en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, personas que han tenido ataques cardíacos y que ya tienen algún tipo de afección que pueda generarle un ataque cardíaco, no es recomendable si no vas con un especialista, porque en realidad se tiene que tratar con mucho tino. Si hay algún evento emocional muy fuerte que tiene la mente encriptada, entonces eso podría terminar. También, por ejemplo, las personas que sufren de convulsiones. Si ese evento puede activar la convulsión, también hay que tener mucho cuidado, mucho tino. Siempre la persona que va a hacer la sesión tiene que ser un profesional, como lo repito. Después, las personas que tienen desórdenes mentales, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia, que ya viene con la realidad alterada, es un poco más difícil meterla en estado de trance. Personas que tienen algún borderline o están en una fase extrema de algún problema psicológico, también hay que esperar que se calme o que esté bajo algún estado para llevarla recién a este tipo de terapia. Porque si la persona no tiene capacidad de concentración, no puedes lograr un estado adecuado para hacer el tratamiento, ¿no? En ese tipo de casos hay que hacer primero una evaluación para saber si se hace o no se hace la sesión, ¿sí? Después todos los demás mortales, a partir de los 8 años hasta que a los 65, 70 años, sin ningún problema, ¿sí? Perfecto. Bien, ha sido Jean-Paul Prado, especialista en hipnoterapia. A él lo pueden contactar también a través de las redes de Global Holistic Treatment para pedir sus consultas, sus servicios. Escríbanos, que él va a estar atento, ¿no? Muchas gracias, Jean-Paul, por tus aclaraciones. Esperamos tenerte nuevamente para que nos sigas informando más. Creemos que es una herramienta, digamos, valiosa, ¿no? Y dentro del contexto ahora, muchas personas pueden, digamos, usarla para darle vuelta a la crisis, ¿no? Y tener una mente más fuerte, más positiva, buscar las oportunidades que hay, ¿no? Pero que Sí. con esta situación mucha gente se bajonea, por decirlo así, ¿no? Es verdad, sí, ahorita en la pandemia la mayoría de nuestros pacientes son gente que viene con ansiedad, con ataques de pánico, con depresión, Claro. sí, full. Miedo. Sí. Uh-huh. Sí. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Jean-Paul. Encantado, gracias a ustedes, bendiciones. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos con la producción que el programa les sea a todos de gran utilidad. Esperamos que nuestros invitados, quienes siempre nos esmeramos en tener a los más expertos y a las autoridades en cada tema a tratar, sea a todos de gran utilidad y beneficio. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio, los invitamos a ver su programación y su contenido. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez y muchas gracias.